Estando cada vez más cerca del inicio de la temporada 25-26 en la Premier League, Liverpool ha tratado de prepararse lo mejor posible para, diríamos, seguir compitiendo al más alto nivel y la característica específica de tratar de seguir obteniendo títulos. Y para esta premisa también ha podido llegar a ser muy importante el seguir reforzando la línea de ataque. Con ello ya también previsto, encontramos que también han podido llegar a generar fuerte interés en uno de los delanteros centros más relevantes del continente europeo, Alexander Isak, y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment, estando cada vez más cerca del cierre del mercado de verano, trataremos de definir una respuesta a lo que hemos vivido a través de esta novela que parece extenderse hasta el final de esta ventana. ¿Realmente Liverpool debe llegar a apostar por Alexander Isak como su nuevo delantero centro, o al contrario puede llegar a ser una opción que, aunque interesante, tarde o temprano será imposible de desarrollar? Grandes movimientos, dispendios económicos y figuras de alto nivel que se mueven a grandes clubes con la característica de seguir aportando un gran reflector en el margen del crecimiento, pero también la característica de específicamente dar un salto de calidad a sus carreras y a la hora de impulsarse a través de un gran equipo. Es ello en general lo que hemos encontrado en la Premier League a través de, por ejemplo, diríamos no solo el Big Six, sino también grandes referentes que buscan seguir sorprendiendo en el fútbol inglés. Y bajo esta característica, como mencionábamos al principio, encontramos el caso Alexander Isak, un futbolista de alto nivel y grandes capacidades ya demostradas, y que por ahora su decisión ha sido, diríamos, centrarse en un nuevo reto, y la característica de que Liverpool tal vez pueda llegar a ser ese equipo que le brinde estas características. Por ello, a través de este análisis rápidamente analizaríamos el contexto de los dos entes a desarrollar, el papel de Alexander Isak y el de Liverpool, para poder llegar a lograr su ansiada unión y qué es lo que deben llegar a desarrollar, y además de ello el contexto de ambas partes, el contexto de Liverpool, por qué quiere llegar a ficharle, el contexto, perdonen, de Alexander Isak, de por qué quiere llegar a ser fichado por los Reds de Arne Slot, y las características que tendrán que llegar a desarrollar a través de cumplir este sueño. Además de ello, también antes de comenzar este análisis, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes a través de las diferentes plataformas de las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de análisis les entretiene o les gusta, también el que puedan llegar a darle me gusta o compartirlo también es, diríamos, un gran apoyo para nosotros. Ahora, empezando a hablar de las características de este análisis, todo lo que repasaríamos al día de hoy se centrará en responder la pregunta si realmente Liverpool debe llegar a apostar por el fichaje de Alexander Isak hasta el cierre de este mercado de verano, o al contrario, teniendo en cuenta todo el ambiente que trataremos de describir y analizar en unos instantes, realmente parece que puede llegar a ser una gran opción, pero muy difícil de desarrollar. Con ello, antes de poder llegar a alargarlo demasiado y contextualizarlo, pasaríamos a entender mejor a los protagonistas, y en este caso comenzaríamos hablando de Alexander Isak para poder llegar a definir mejor por qué y ahora mismo quién es uno de los grandes delanteros del fútbol europeo y que puede llegar a seguir convirtiéndose en un gran referente mundial. En esta gran figura de la Premier League en los últimos 3 años encontramos no solo un futbolista sueco de 25 años con una altura de 195 centímetros, sino también la capacidad de poder llegar a encontrar un gran margen de evolución a través de su carrera profesional en la Premier League, ello teniendo un paso también muy interesante en la primera división del fútbol español a través de la Real Sociedad. Logró, diríamos, su momento más interesante en ese momento, en su etapa de juventud, al poder llegar a alzar uno de sus primeros grandes galardones, la Copa del Rey, específicamente de la mano del proceso de Imanol Alguacil, exentrenador del equipo Shuriurdin, pero que en ese momento, con una plantilla de alto calibre, con mucho futbolista Premier al día de hoy, como Mikel Merino, Martin Odegaard y además de ello Martín Zubimendi, encontramos también en Alexander Isak la oportunidad de poco a poco crecer en el fútbol español y la oportunidad de que ello le representó un salto a la Premier League a través de uno de los equipos más interesantes del último tiempo, Newcastle United, ya que el contexto se centró específicamente en la idea de poco a poco ver cómo diríamos, cambio de paradigma por parte de Newcastle United, específicamente a la hora de convertirse en un equipo estado a través de lo que es ahora mismo Arabia, básicamente sus
compradores y lo que ahora mismo representan sus propietarios. Bueno, encontramos a un equipo que, a pesar de las políticas de fichaje que no le han sido tan positivas, aún así en el inicio había podido llegar a atraer a grandes futbolistas como este. Ello le ha podido llegar a permitir, como mencionábamos al principio, encontrar muy buenos márgenes de evolución, de conversión goleadora, y además de ello la oportunidad de evolucionar en sus capacidades de juego, volviéndose un futbolista en un equipo algo más interactivo de cara a la aportación ofensiva. No solo la idea de los goles es importante para definir a Alexander Isak, sino también las capacidades que fomenta a la hora de la distribución del balón, la orientación a la hora de siempre estar bien posicionado, y además de ello la capacidad de un 9 a la hora de equilibrar el juego, a la hora del juego de anclaje, tratar de retener y luchar en las zonas de último peligro, y además de ello también la capacidad de ser un gran finalizador en diferentes movimientos o espacios que le puedan llegar a ejecutar las contras, los movimientos hábiles, la ejecución de la constante posesión del balón, o además de ellos estos pequeños movimientos al espacio que pocos pueden llegar a determinar que con 3 movimientos estés haciendo la diferencia y marcando un gol significativo para tu equipo. Es todo ello lo que ha aportado y puede llegar a aportar a Alexander Isak y lo que ha desarrollado en Newcastle United. Con ello la característica de por qué ahora mismo en una etapa o proceso tan positivo para su carrera ha decidido que ya es momento de dar otro salto, y la oportunidad de que está muy interesado en el que ese específico salto sea a la Premier League en continuidad de su rendimiento, pero específicamente a Liverpool, último equipo campeón de, en este caso, por supuesto, el título de la Premier League, y con ello estos caminos empiezan a entrelazarse. Por parte de Liverpool, por supuesto, la política se mantiene clara en este mercado de verano: seguir reforzando su plantilla y haciéndola más joven, específicamente a través de los cambios de roles y factores generacionales que han representado seguir viendo a grandes referentes y estrellas de básicamente la historia de la Premier League. En futbolistas como Mohamed Salah o Virgil van Dijk encontramos esta característica: no solo futbolistas hábiles, sino que al día de hoy representan la historia de la competición. De ese nivel estamos hablando, de nivel de campeones, y para ello esta necesidad de seguir reforzándose al más alto nivel, realmente Liverpool se ha movido de forma bastante abrupta en este mercado invernal, no solo a la hora de fichar a grandes referentes en la zona de atrás que aporten en la línea de adelante como Jeremy Frimpong, sino también la idea de que Milos Kerkez, futbolistas jóvenes, dinámicos, con una muy buena oportunidad de explotar, puedan llegar a aportar en el bloque defensivo, y la característica de que también a la hora de tener potenciadores, como veremos en unos instantes en futbolistas como diríamos mayor oportunidad a la hora del mercado de fichajes, como futbolistas como Florian Wirtz, además de ellos de la Bundesliga, y de Hugo Ekitike, también un gran referente para lo que ha sido el fútbol alemán. Encontramos no solo una característica interesante para seguir reforzando la plantilla, sino también una de las mayores, diríamos, decisiones de Liverpool en este mercado: tratar de nuevo potenciar la línea de ataque, en la que en la última temporada Mohamed Salah llegó a los dobles dígitos y márgenes de expectativa de gol realmente altos. Cody Gakpo no se quedó atrás, y Luis Díaz, a través de estos 3 futbolistas, ejecutaron un gran tridente ofensivo. Recordemos que al día de hoy Luis Díaz ya es futbolista de Bayern München, y además de ello Cody Gakpo se espera que pueda llegar a tener un papel más importante, ya que es uno de los futbolistas, diríamos, más gustados por Arne Slot a la hora de sus opciones en la alineación titular. Además de ello, como mencionábamos, a la hora de también tener a otros referentes como Florian Wirtz y Hugo Ekitike, se espera que la plantilla siga obteniendo un muy buen margen de goleo de cara a lo que será una temporada regular, y tener buenas opciones a la hora de básicamente el planteamiento de lo que es tener que pelear durante más de 60 partidos en una temporada natural, ya sea participación en UEFA Champions League, FA Cup, Copa de la Liga y por supuesto la Premier League. Con ello, esta aglomeración de tantos partidos, tanto desgaste y pelear al máximo nivel requerirá tener a futbolistas de alto nivel, y esta característica también se centra en que por ahora hemos visto grandes fichajes, pero teniendo en cuenta que Liverpool acaba de fichar un delantero centro, la pregunta es: ¿por qué aún así deciden apostar y mantener un fuerte interés en Alexander Isak? Y la respuesta es simple, y la destacamos a través de esta infografía, y específicamente a través de lo que representan estos dos dorsales.
a Víctor Gyökeres y a Mohamed Salah, a Erling Braut Haaland, en este caso acompañando a Mohamed Salah, que era lo que íbamos a decir. Encontramos a 3 de los mejores goleadores de Europa en el último proceso, y específicamente teniendo en cuenta que Víctor Gyökeres ahora mismo es futbolista de Arsenal y Erling Braut Haaland es futbolista de Manchester City, y en la última temporada ambos han podido llegar a desarrollar 39 goles en la Liga Natural Portuguesa por parte de Víctor Gyökeres, y además de ello por parte de Erling Braut Haaland en una de las peores temporadas de rendimiento de Manchester City. Aún así le representó 22 goles, algo que realmente es muy difícil de lograr en la Premier League. Encontramos en Arsenal y en Manchester City la opción de 2 grandes contendientes al título y que al día de hoy tienen 2 de los mejores delanteros centros del planeta, y por parte de Liverpool la idea de que tienen que básicamente tener que subir el nivel a través de esta característica. Si mis rivales directos tienen grandes referentes, tengo que igualarles para mantener la competitividad y específicamente tener mayor margen de progresión a la idea de básicamente tener que pelear ante 2 grandes rivales. Y la característica de que en la Premier League siempre hay sorpresas, y ello en el Big Six, tal vez el crecimiento de un nuevo Manchester United, la idea de que Chelsea a la hora de seguir compitiendo y creciendo pueda llegar a lograr más, básicamente demuestra que al día de hoy no hay margen de error, y un pequeño momento de debilidad puede llegar a representar perder títulos. Por ello la característica de no solo ver cómo el mercado de fichajes se ha ampliado a la búsqueda de grandes necesidades de seguir compitiendo al más alto nivel, sino para Liverpool básicamente se ha convertido en un estándar natural de adaptarte o morir. La característica es simple, y con ello la temática de por qué apostar por Alexander Isak. Con ello encontraríamos también una característica interesante a definir para responder la pregunta de si Alexander Isak y Liverpool deben llegar a unir sus caminos, y específicamente, como vemos en el título, si Liverpool debe apostar por Alexander Isak como su nuevo delantero centro para el futuro. La verdad es que ahora mismo, entrando en el margen económico, es bastante difícil el que se pueda llegar a ejecutar un fichaje rápido, debido a que Newcastle United en el último tiempo, a través de su progresión deportiva, ha demostrado fuerte interés en retenerle. Además de ello, el margen monetario, aunque no es una complicación a través de los límites financieros de Liverpool, encontramos la característica de que será difícil desarrollar debido al monto y específicamente de cómo se pueda llegar a facilitar el movimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Simple, se espera que el fichaje pueda llegar a rondear cierta cifra cercana a los 150 millones de libras esterlinas, un margen cercano promedio potencial, ahora mismo hablándolo más de en rumorología, pero algo realista, cercano a los 160 millones de euros o 160, diríamos que ello es lo máximo que diríamos sería realista esperar por parte del fichaje. Aún así, este mercado siempre puede llegar a sorprender a través del dispendio, y no sería una sorpresa que Liverpool trate de sacar toda la ganancia para tratar de retener o obtener al futbolista antes de que el mercado termine. La opción de que Alexander Isak está básicamente en rebeldía en lo que representa su institución, básicamente no ha formado parte de los entrenamientos y no ha formado parte de las giras previo a el inicio de la temporada natural del equipo. Dan la idea de que realmente favorece la idea de esperar a Liverpool, pero como siempre esta temática, aunque es interesante de analizar, no es tan importante de cara al fichaje, porque lastimosamente en estas situaciones no es tan importante la situación del futbolista y de cara a las decisiones, sino específicamente de los dos entes que retienen el contrato del futbolista o lo pueden llegar a retener. Newcastle United o Liverpool tendrán que sentarse y tratar de llegar a un acuerdo. Con ello la característica parece que pueda llegar a ser difícil de lograr rápidamente. Específicamente, para entenderlo mejor, sería si Newcastle United a través del último mercado ha encontrado constantes limitaciones a la hora de verse como un equipo estado, y que básicamente cada vez que sale a buscar a un futbolista le dicen que tienen que pagar el doble simplemente por esta limitante. También encontramos la característica de que a la hora de vender a Alexander Isak se pueden llegar a encontrar mayor cantidad de espacio neto para poder llegar a ejecutar ganancia y venta, y además de ello la llegada y compra de nuevos futbolistas. Pero lo interesante de esta característica es que Newcastle United en el último tiempo su margen se ha convertido en la idea de básicamente convertirse en un equipo que pelee por el Big Six y que pelee por las primeras 6 posiciones, tratando de romper esta oligarquía de los 6 grandes del fútbol inglés.
Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea y por supuesto Tottenham Hotspur, que son los equipos con mayor margen de ganancia en lo que representa temporada tras temporada. Por parte de ello también ha encontrado un Aston Villa la oportunidad de sorprender en algunos momentos, pero específicamente los Villans y las Urracas encontramos esta característica económica en el que no cuentan con tanta ganancia a pesar de sus aportaciones económicas, de ser un equipo con fuerte afluencia a través de sus propietarios, pero que lastimosamente no llegan a los márgenes de ganancias de los 6 mencionados anteriormente. Ello hace que sus limitaciones económicas se mantengan ahí y la característica de por qué una venta de uno de sus grandes referentes puede llegar a ser más útil, la idea de seguir haciendo que la plantilla sea competitiva, especialmente con la idea de que tendrán participación en la UEFA Champions League para el futuro. Con ello la idea de que el futbolista, el equipo y el entorno en el cual se presenta el día de hoy, que es Newcastle United, todo parece que pueda llegar a ser más positivo una venta. El problema de ello y específicamente la característica de por qué puede llegar a alargarse bastante esta situación es debido específicamente al entorno de Newcastle United y centrado específicamente en el que al día de hoy esta institución a través de sus propietarios ha buscado directamente convertirse en un grande y un grande que retenga a sus grandes estrellas y no simplemente sea un equipo ascensor para ciertos futbolistas, que básicamente se convierta en un escaparate para grandes jóvenes talentos y que luego, como está tratando de hacer Alexander Isak, en el momento en el que quieran llegar a otra nueva aventura, no facilitarles el proceso, sino que básicamente Newcastle United sea este equipo en el que los grandes se quieren llegar a mantener para soñar con grandes títulos, y ello al día de hoy de forma realista no es algo que puedan llegar a constantemente asegurar para sus futbolistas de la mano de Newcastle United. Básicamente el fichar a un joven talento, ya sea por ejemplo Benjamin Sesko, y decirle el día de mañana pelearemos por el título de la Premier League y específicamente tal vez de cara a las participaciones por el título de la UEFA Champions League, al día de hoy no es realista, y con ello la idea de por qué a pesar de poder llegar a retener a gran talento, la idea del más alto nivel todavía permanece algo lejana, debido a que hay otros más grandes que tú. Al final este deporte siempre se centra en esta característica, grandes y pequeños peces, que al final a través de, diríamos, la perspectiva de qué tan grande sea la pecera, tiene cierto margen de maniobra, o otro en el que lastimosamente hay algunos más fuertes que tú, y para ello también le encontramos que el fichaje realmente puede llegar a ser útil a través de la característica de lo que mencionábamos. Por ahora todo parece que puede llegar a ser significativo para entender que el fichaje funcione, que genere de nuevo competitividad, algo muy importante para Liverpool a través de dos grandes equipos que se han reforzado de forma excepcional en el último mercado, y Manchester City previo al mercado al inicio de este mercado de verano, ya sean por ejemplo con grandes futbolistas de la Bundesliga o también con grandes referentes en el fútbol portugués. Realmente Manchester City y Arsenal prometen poder llegar a ejecutar un gran crecimiento competitivo para esta temporada, y por ello la necesidad de Liverpool de no solo conformarse con los Florian Wirtz, los Hugo Ekitike, sino también la idea de tener un gran referente y un goleador de alta calidad para básicamente igualar las tablas y competir de nuevo al más alto nivel. Recordemos, actuales defensores del título representan la característica de que por ahora puede llegar a ser una muy buena opción fichar al futbolista, pero como ya hemos visto a través de este análisis, puede llegar a ser algo difícil el poder llegar a acordar con Newcastle United y el poder llegar a definir que rápidamente el futbolista fiche para los Reds. Ahora, habiendo conocido todo ello, la carrera del futbolista, el por qué Liverpool le interesa, el por qué Newcastle United por ahora no quiere dejarle salir, y además de ello los factores económicos, pasaríamos a responder la pregunta a través de los pros y los contras de si realmente Liverpool debe llegar a apostar por Alexander Isak. Si lo vemos a través de la perspectiva de crecimiento competitivo a través de protagonistas, realmente es una muy buena opción su fichaje. Además de ello, con la salida de Luis Díaz, los márgenes económicos se mantienen estables para Liverpool, a pesar de que tengan que disponer de un fichaje cercano a los 200 millones. Aún así, no tendrían problemas en limitaciones económicas luego de los buenos mercados que han tenido en el último tiempo, básicamente en los últimos años. Por parte del margen táctico y lo que pueda llegar a aportar el futbolista específicamente en el campo, puede llegar a ser muy interesante lo que pueda llegar a aportar a la hora del alineamiento de juego que trata de proponer Arne Slot, uno de más posesión, pero también de acciones de rápida transición, algo que también para Alexander Isak, que haya demostrado que es
muy bueno en las posesiones largas, pero también en la búsqueda de espacios, algo que en general trata de seguir proponiendo este Liverpool de la mano de Arne Slot, pero de ciertos recuerdos de la mano de Jürgen Klopp, que básicamente por ahora mantienen un muy buen equilibrio a la hora de dos diferentes temáticas de juego, y para Alexander Isak la opción de seguir creciendo a través de ella. Con ello encontramos dos pros. Diríamos que las contras sería, por ejemplo, la continuidad. Ahora mismo, siendo Alexander Isak un futbolista tan joven, 25 años, cuya progresión es tan alta, se espera que pueda llegar a ser un gran fichaje y que exigirá titularidad. Con ello, con tantos futbolistas en la línea de ataque, se espera que realmente pueda llegar a haber cierto equilibrio de alguna forma, pero la característica será interesante de ver de si se logra el fichaje, cómo Arne Slot puede llegar a juntar en un once semejante cantidad de talento en una sola alineación, y específicamente en la línea de ataque, en el que Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Dominic Szoboszlai, en general Cody Gakpo, realmente encontramos un equipo que con incluir a Alexander Isak realmente puede llegar a decir que se convierte en un gran favorito a la pelea por el título, pero tendríamos que ver si ello puede llegar a culminarse o concretarse. Por ello también una de las contras sería también el margen de la ganancia, y específicamente, perdón, de la ganancia, no, el margen de la venta, y si se puede llegar a ejecutar rápidamente, si Newcastle United puede llegar a tarde o temprano entender lo que representa su momento en, diríamos, en el ambiente futbolístico, y con ello decidir vender al futbolista. Aún así se espera que sea una cifra récord, y con ello la característica de ver cuánto pueda llegar a alargar la situación este Newcastle United, de cara a así tratar de retenerle hasta el final, o caso contrario saldrá de Liverpool. Con ello, para responder la pregunta, diríamos que sí, Liverpool debe llegar a apostar por un futbolista como él, debido también a las facilidades económicas con las que cuenta. Básicamente puede llegar a fichar a dos Alexander Isak y aún así no presentarle problemas económicos a través del fair play financiero de la Premier League. El buen trabajo de las últimas temporadas ha demostrado que por ahora Liverpool se mantiene como uno de los equipos más competitivos y más estables económicamente a través del último tiempo, y además de ello también la característica de seguir aportando talento a través de tu renombre, básicamente atraer a futbolistas de los mejores de tu posición a través del rédito de ser el último campeón de la Premier League, sigue siendo un plus o un añadido que pocos equipos tienen, y la característica de que puede llegar a ser crucial para entender si Alexander Isak será nuevo futbolista de Liverpool. Con ello nosotros nos quedaríamos con un sí, y la propuesta de que en caso de que se logre realmente la pelea por el título, esperemos pueda llegar a ser bastante apasionante para la temporada 25-26 en la primera división del fútbol inglés, en el que por ahora con ello nos despedimos, esperando como siempre que les haya gustado y les haya entretenido este análisis. Además de ello, como siempre, el que puedan llegar a darle me gusta y compartirlo realmente significa mucho para nosotros. Y por supuesto, antes de irnos, nos gustaría preguntarles, ¿creen que Alexander Isak debe llegar a ser el último gran fichaje de Liverpool, o tal vez a través de lo que conocimos, tal vez sea mejor esperar y tratar de buscar a otro gran referente para el futuro, o quedarse con la plantilla que ya está para tratar de pelear por el título de la Premier League, en el que como siempre su opinión muy importante para nosotros, y por ello nos encantaría leerla en los comentarios? Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.